Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Jill As. Ya tenía una novia. Era casi mediodía, salí del departamento y me tomé todo el tiempo para prepararme porque quería pasar más tiempo con ella. Pam me dejó en el dormitorio de Bua, que estaba bastante lejos del centro de la ciudad. Bua estaba estudiando cerca de una universidad privada. Pam insistió en que la llamara cuando quisiera irme y ella vendría a recogerme no importa lo tarde que fuera. ¿Vienes aunque sea a las 3 de la mañana? Sí, vendré a las 5, no importa. Nos despedimos y yo la extrañaba, pero al menos habíamos planeado encontrarnos más tarde. Llegué al departamento de Búa. Ella vino a recibirme con su rostro hinchado. Me sorprendí porque tenía un moretón. ¿Qué te sucede? Me golpeó. ¿Qué hizo qué? Terminé con él porque me golpeó. Búa lloraba, sin parar, desde el primer piso hasta que llegamos a su habitación. Todos mis amigos estaban allí, pero ella aún lloraba. Su estado de ánimo no era estable. Fue una mezcla de depresión y resentimiento, porque la había tratado muy mal. Todos los amigos estuvieron de acuerdo en que la separación era la mejor solución. Incluso si ella se quedaba, el chico no sentía nada por ella. Pero no sentí pena por ella, porque también había otra parte de la historia. Ella lo había engañado con otro hombre, y fue descubierta. ¿Cuántos hombres vas? 4. ¿4 en 2 años? Oficialmente, dijo. ¿Hubo también algunos no oficiales? El estilo de mi amiga era muy extremo, sentía pena por sus padres, pero como dije antes, para ella hacer eso no era algo malo, era su instinto. Mi capacidad de atención se agotó cuando ella misma era la culpable de su tristeza. Su drama me había alejado de Pan. Lloro por todos los hombres que me abandonaron. Necesito más tiempo. ¿Qué estás mirando? Buga puso su cabeza frente a mí para ver la pantalla. En este se presentaba un romance, en el cual dos mujeres lo hacían. El texto era demasiado pequeño para que ella pudiera leerlo. ¿Qué es eso? No es nada. Nushel, que era la más tranquila de nosotras, tomó el teléfono de mi mano y lo leyó en voz alta. La otra persona hacía sonidos mientras la otra la besaba. ¿Estás leyendo una escena de cómo hacerlo de una novela? ¿Dónde están dos mujeres? Inventé una excusa. La mayoría de ellos no sabían nada, excepto Titán. ¿Crees que una novela es más interesante que tu amiga? Eres muy mala, se quejó Búa. Tomé mi teléfono de Nushel y continué leyendo donde lo había dejado. Poco después, el silencio llenó la habitación. Levanté la vista de mi teléfono y vi que todos los ojos estaban puestos en mí. Hoy no eres tú misma. Hoy no eres tú misma, Muga sospechaba. ¿De qué hablas? Solías prestar atención a todas mis historias de amor. Escuchabas cada detalle y lo sentías conmigo. Pero hoy estás muy diferente. Estás interesada en otra cosa. ¿Qué es? ¿Pasó algo? Está enamorada, dijo Titán. Eso no es nada nuevo. Ella está saliendo con ese chico Bren. O está saliendo con alguien más. Así que cuando yo sufro, tú estás enamorándote. Cuéntame. No sé qué decir, tartamudeé. Dinos quién es, qué tan alto es. Su cabello es largo, ¿dónde estudia? ¿Quieres también su dirección? No cambies de tema. Es una mujer. Ahora todos guardaron silencio, especialmente las dos mujeres que habían oído eso por primera vez. ¿Es en serio? Nushel me miró con ojos brillantes. ¿Y ya lo hiciste? No, ella no sabía cómo hacerlo, dijo Titán. Todos se rieron y me miraron. No sabía cómo responder. Solo podía sentarme con los hombros caídos hacia adelante. ¿Leíste la novela para investigar? Sí, dije y no hice contacto visual. No sabía qué hacer a continuación, por eso no hicimos nada. Eres una tonta. Deja que la naturaleza te guíe. ¿Cómo crees que la gente de la edad de piedra hizo eso? Prueba esto. Aquí hay un enchufe y aquí hay un tomacorrientes. Una vez que lo enchufas, obtienes electricidad. Ven aquí, te voy a enseñar qué es lo que debes hacer. Estaba en el lugar correcto. Terminé pasando el rato con mis amigos en la noche en un bar. Tenía muchas ganas de regresar a casa. Pan me envía mensajes de texto todo el tiempo, preguntándome cuándo y dónde estaba. Le dije que estábamos en un bar cerca de la universidad. Leyó el mensaje pero no respondió. Llevamos solo un día saliendo y Bua ya nos había causado problemas. Sirvieron muchos cócteles. Yo no quería beberlos, pero mis amigos seguían presionándome para que lo hiciera. Ya estaba un poco tomada, a diferencia del resto que se reía. Y nunca pensé que esto se saldría de control. Incluso Titán le gritó a Búa con su voz profunda.
Fue entonces cuando todos estuvieron de acuerdo en que era hora de regresar a casa. Salimos alrededor de la 1 de la madrugada. Boo apenas podía caminar. Nuestros amigos tuvieron que cargarla. Le envié un mensaje de texto a Pam para decirle dónde estaba. Ella leyó el mensaje y no respondió, pero sabía que vendría. Unos 15 minutos después, el automóvil gris se detuvo en el bar. Pam no parecía muy feliz, pero aún así logró atraer la atención de Nuxie. Nos miró a mí y a Pam con incredulidad. Titán le sonrió mientras susurraba. Lo lamento, le dije. Sube al coche y te llevo. La voz fría de Pam me dio escalofríos. El único ruido en el auto era el llanto de Búa, hasta que regresamos frente a su departamento. Ayudé a sacar a Búa del auto. Deberías irte, yo puedo cuidar de Búa, dijo Titán. Nuxel estuvo de acuerdo, pero tampoco le gustaba la situación fría y tranquila con Pam. Negué con la cabeza y me di la vuelta, pero alguien me gritó, «¡Detente!». «¿Qué pasa?». «Te quiero», Búa saltó y me abrazó. «No seas infeliz en el amor. Debes ser feliz. Está bien, ya vete», le dije. Luego ella se despidió, como lo estaba haciendo hace rato en el bar. Se acercó a mí y me atrajo hacia ella y me dio un beso, justo delante de Pam. Nuxel y Titán ayudaron a cargarla antes de que se cayera al suelo. «Por favor, vete a casa y ya estará bien», dijo Titán. Caminé de regreso al auto y me senté en el asiento del pasajero. La atmósfera ahora era mucho más tensa que cuando mis amigos estaban allí. «¿Puedes besar a cualquiera?», dijo ella fríamente. Y eso me puso nerviosa. «No es así, no es lo que piensas». Extendí la mano para tocar su mano, pero ella me apartó con enojo. Mi dulce Pam se había convertido en una extraña, muy fría, de la misma manera que la vi a tratar a Kawi y a esos hombres. «Puedes besar a cualquiera, como también a Búa, a tu novio Bray, o incluso a mí». «Pam, no es lo que piensas, deja de hablar. Quiero silencio, te llevaré a casa». Todo era muy aterrador, ella estaba muy enojada y las cosas no estaban bien. Pam estaba demasiado enojada conmigo. Me llevó a casa y me dejó allí, sin bajarse del auto para despedirse, dejándome sola, y no tuve oportunidad de explicarle. Su ira quemaba mi corazón y dejaba un gran vacío. Sabía que no podía dormir esa noche. Miré el reloj que marcaba las 2 de la madrugada. Dudé si subir a darme una ducha e intentar dormir, o llamar un taxi para perseguirla. No era difícil adivinar lo que iba a hacer. 20 minutos después estaba frente a su departamento, pero no podía subir. Necesitaba una tarjeta de acceso. Nunca había conocido a ese guardia de seguridad. No me dejaría entrar fácilmente. A diferencia del chico del turno del día, que me conocía muy bien. Al final le pedí a la recepción que llamara a Pam para avisarle que estaba allí. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie y cuídense mucho.